tal? Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña mi compañera María José Gálvez Belmontes, y su servidor Gerardo Ramírez Gaitán, alumnos de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Pública, actualmente cursando el sexto semestre y nuestra materia Fundamentos Teóricos y Epistemológicos para el Estudio de la Política Pública. En este video vamos a analizar un artículo llamado Un modelo de choques e interrupciones de reforma anticorrupción, evidencia del caso mexicano, por Germán Peterson Cortés. en base a lo que es la teoría del equilibrio interrumpido, la cual nos explica que las políticas públicas no son un proceso continuo y constante, sino que éstas llegan a un punto de estabilidad donde se interrumpen, ya sean por factores endógenos o exógenos, realizando un cambio rápido y significativo. Así es, y de acuerdo a este artículo, pues nos dice que hay 3 interrupciones en la lucha contra la corrupción, y este se divide en 3 periodos por años aquí en México, y el primero de ellos es de 1982 a 1994 con los presidentes José López Portillo, Carlos Salinas y Miguel de la Madrid. De ahí pasamos a lo que es el segundo periodo, de 1994 al 2000, con el presidente Ernesto Zedillo. Y del 2000 al 2006 con el presidente Vicente Fox, y a su término con el presidente Felipe Calderón, del 2006 al 2010. Bueno, la teoría del equilibrio interrumpido nos dice que se caracteriza la formulación de políticas públicas por periodos de estabilidad y periodos de cambio significativo. En sus periodos de estabilidad, estas se mantienen inalteradas por diversas fuerzas institucionales y políticas. Sin embargo, se dan los periodos de cambio significativo, los cuales pueden ser por crisis o problemas sociales, los que provocan que se realicen los cambios en las políticas públicas. Así es. Entonces, nos dice que hay condiciones para que esto sea efectivo. Según la teoría de las interrupciones del cambio a gran escala, nos dice que se dan bajo estas condiciones, que es nuevas dimensiones, ya sea para exacerbar o disminuir el problema, nuevos actores, nuevos entes, nuevos agentes que se integran para atender el problema, y así es el tema más destacado por medios de comunicación o un tema público. Entonces también nos dice esta teoría que configuran el entorno en el que pueden ocurrir un cambio, estas condiciones, más no, aquí lo subrayamos, lo predice ni lo garantiza que ocurra así. Bueno, un ejemplo de ello lo podemos ver aquí. Teniendo estas dos condiciones, que es un problema más atención, podemos ver que no se va a generar un cambio en las políticas públicas. Sin en cambio, con todas las condiciones tenemos un igual a un cambio exponencial, no incremental. Vamos a empezar a analizar el primer modelo de choque interrumpido, que data para el año de 1982 al año de 1994. Primeramente vamos a citar la estadística que viene en este modelo, que nos da los índices de corrupción en México, y nos dice que para el año de 1982, del 0 a 100, hay una percepción de corrupción de un 80%. Esto estudiado por los expertos de políticas públicas. Y para el año de 1993 hay una percepción del 0 al 100 del 70% aproximadamente, viendo una curva o una descendencia en la corrupción en nuestro país para este año. Lo que comprende el periodo de 1982 a 1994, tenemos que se estaba viviendo lo que era un régimen autoritario por parte del PRI, ya que este estuvo en el poder durante algunas décadas anteriores a esas fechas. Hablamos de que en esas fechas también teníamos unas tensiones subyacentes, lo cual nos provocó problemas económicos y se generaron nuevas crisis. La crisis de 1982, desencadenada por una mala gestión en la deuda pública y con ello la nacionalización de las bancas, pues interrumpió el equilibrio político para este entonces, causando la caída del Producto Interno Bruto de nuestro país y la incertidumbre en nuestros mercados. La crisis económica del acuerdo entre las élites empresariales y las élites políticas generó conflicto entre estas, lo cual Miguel de la Madrid aprovechó para promover lo que era una renovación moral, con lo cual se trabajaría y combatiría lo que era la corrupción, desafiando lo que establecían los regímenes anteriores o las gobernaturas anteriores del PRI en estas fechas.
En el poder de la Madrid adoptó medidas para combatir la corrupción. De ellas fue el juzgar figuras políticas, pero sus esfuerzos pronto se verían opacados, pues ya que llega la reestructuración económica y cambia abruptamente la agenda para la política pública. Para esto, la lucha contra la corrupción en base a las políticas desafió lo que establecían los regímenes anteriores, las gubernaturas anteriores del partido PRI, por lo cual generó con Miguel de la Madrid la descendencia del 80% en percepción a que descendiera a un 70%. Pues vamos a iniciar a analizar este segundo choque de interrupciones que data del año de 1994 al año 2000, con una nueva crisis política y económica marcada con conflictos de choques y asesinatos, y así como este movimiento zapatista que hubo en Chiapas, y este luchaba por los derechos colectivos e individuales de las indígenas que históricamente se les ha negado. Para el año de 1995, en nuestro Producto Interno Bruto sufrió una caída, esto haciendo un choque exógeno significativo. Las acusaciones de la administración previa construyen un choque endógeno adicional a este choque exógeno. Zedillo, en medio de la crisis, decide comenzar con lo que fue la investigación sobre los escándalos de la corrupción en la administración anterior, con lo cual realizó reformas institucionales. Estas reformas institucionales anticorrupción hechas por Zedillo, él transforma la Contraloría General de la Federación en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, SECODAM, lo que refleja un cambio en la estrategia gubernamental. Contribuyen significativamente a la reducción de la corrupción. A eso podemos citar otra vez esta estadística, donde vemos el año de 1993 o 94, siguiendo esta línea de choques, al 2000, con una escala de 0 al 100, una disminución de la percepción de la corrupción, viendo otra vez una descendencia en la línea, aproximadamente a un 60%. Para el año 2000-2010 se suscita lo que es el último bloque, o último choque de interrupción del estudio de análisis, con el cambio de poder que lo que fue PRI al PAN. Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia nacional, se suscitan cambios políticos derivados de los escándalos en los que se vio involucrado el PRI. Esto con la financiación ilegal a lo que fue su candidatura a la presidencia de 2001, lo cual generó choques externos e internos, provocando que se hiciera una reestructuración política. A continuación voy a citar las instituciones que se crearon como reformas institucionales anticorrupción. Durante esta fase se implementaron varias reformas institucionales dirigidas a combatir la corrupción. Se creó la Auditoría Superior de la Federación, ASF, para revisar el gasto del presupuesto federal, y la Ley de Acceso a la Información Pública del 2002, que estableció el Instituto Federal del Acceso a la Información Pública, IFAI, para garantizar el derecho al acceso a la información. Además, se reformaron los controles administrativos con la creación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, TFJFA, y la transformación de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en la Secretaría de la Función Pública. Con esos cambios en la estructura, y pese a las reformas que se realizaron, los cambios institucionales tuvieron un efecto limitado en el control de la corrupción. Esto ya que las instituciones carecían de la autonomía suficiente para el combate a la corrupción. Bueno, como ya hemos explicado en este último bloque, vamos a volver a citar nuestra estadística en los índices de corrupción en México. Este último bloque data del 2000 al 2010. Aquí podemos observar del 0 al 100 una percepción de la corrupción aproximadamente para 2008 de un 60%, que es lo que en el 2000 podemos decir que se quedó en una línea estable, concisa o paralela
y del 2008 surge un cambio. De lo que fue en 2000 a 2008, la percepción de la corrupción se mantuvo estable, como lo mencionaba mi compañera, pero a partir de lo que fue el 2008 hubo un ascenso en esta. Eso fue derivado a que con la presidencia de Felipe Calderón en el 2006 se declaró la guerra al narcotráfico, se comenzaron a suscitar hechos violentos, un desastre, de cierta manera que nos afectó de manera económica, política y de seguridad a nivel nacional, por lo cual esto nos genera que se deje de perseguir lo que es la corrupción en la agenda política y se le dé paso en la agenda a lo que eran los temas de seguridad, como lo comentaba mi compañera. Para 2008 tenemos un repunte de percepción de corrupción. Para concluir con el análisis del día de hoy, podemos mencionar que las fases políticas de México entre 1982 y 2007 ilustran vividamente la teoría del equilibrio interrumpido, ya que cada periodo estuvo marcado por eventos significativos que alteraron la estabilidad política y económica del país, generando cambios en la agenda gubernamental y enfoques de la lucha contra la corrupción. Así es, esto nos demuestra que hay un equilibrio político establecido y a pesar de los esfuerzos por implementar reformas anticorrupción, pues los resultados fueron mixtos. Destacaron la complejidad y los desafíos que hubo persistentes en la lucha contra la corrupción en México. Les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de ver nuestro video. Hasta la próxima. Nos vemos.